Al Descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Vamos a conversar con Gerardo Blade. Él es alcalde de Baruta. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Tenemos un titular de primera página y que ha sido la noticia de esta mañana, y es que se ha dictado orden a las policías de minimizar las detenciones. Se hablaba solamente de los casos de flagrancia y de delitos mayores. ¿Cómo están haciendo desde la alcaldía de Baruta con la policía municipal? Bueno, fíjate que lo denunciamos oportunamente el pasado sábado. La orden que dio la nueva ministra de régimen penitenciario, la exdiputada María Iris Varela, de no permitir el ingreso a los centros de reclusión de nuevos detenidos hasta nueva orden que en cadena nacional el propio presidente de la República le suprimió, le puso un término hasta el 1 de septiembre, y dijimos el sábado pasado que incluso con esa restricción que puso el presidente de la República era imposible para nosotros mantener dentro de los centros de reclusión, que no son centros de reclusión penitenciarios, sino los de las policías estatales, regionales, el propio CICPC, la Guardia Nacional cuando hace detenciones, la Policía Nacional cuando hace detenciones. Somos el último eslabón de la cadena. Nosotros somos los que estamos en las calles haciendo las detenciones y lo ponemos a la orden de los tribunales, y son los tribunales los que asignan los centros de reclusión. Mientras tanto tenemos unos calabozos, unas celdas más o menos limitadas en espacio, porque no somos el centro donde van a estar siendo juzgados para fuera privados de libertad o cumpliendo penas. Eso es lo que está pasando y comenzó a pasar ya. Hoy ven en la policía de Carabobo ya se declara absolutamente lleno sus celdas o sus centros de reclusión transitorios, porque no ha habido traslados a los centros de reclusión definitivos. Lo mismo está pasando en cualquier otra de las policías. Nosotros en la policía del municipio de Baruta tenemos 24 celdas y nosotros tenemos un promedio de detenciones de 22 detenciones en flagrancia semanales, lo cual significa, como dijimos el pasado sábado, que en cortos días vamos a estar simplemente colapsados, hacinados. Nos están trasladando el hacinamiento de los centros penitenciarios nacionales en esta prohibición que hizo la ministra a los centros de detención transitorios que tenemos las policías. ¿Qué nos piden? Que dejemos de detener delincuentes, que no los detengamos como aparece en este titular hoy de prensa de primera página, donde se insta a las policías a que no detengan. ¿Qué le están diciendo al país? Que la delincuencia ande al garete, que la policía no los va a detener, que están con una patente o una licencia mientras dure esta prohibición para hacer lo que les dé la gana contra el ciudadano, con el primer problema del país, que es la delincuencia. Es una inmensa irresponsabilidad lo que está sucediendo. Y volvemos a llamar a la reflexión a la ministra, al sistema judicial, es decir, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Volvemos a llamar a la reflexión a la Fiscalía, a la Asamblea Nacional, que se dan unos debates interminables como el de ayer, donde no concluyen nada serio y donde lo que hay es un escándalo de insultos de parte de la bancada oficialista a la otra, para que tomemos este problema todos juntos, alcaldes, gobernadores y todas las instituciones, juntos para resolverlo y coordinarlo. Nosotros somos, como te dije, el último eslabón, pero aquí hay un sistema judicial que tiene que responder. Aquí se necesitan más recursos para que haya más jueces. Si usted quiere acabar con el hacinamiento de las cárceles, usted tiene que tener jueces que hagan de los procedimientos judiciales no una eternidad. No puede ser gente que tiene 2, 3, 4 años metido en una cárcel y ni siquiera ha sido juzgado todavía, no tiene sentencia definitiva, no tiene sentencia condenatoria. Entonces, necesitamos más jueces, y esto se ha dicho por años. Necesitamos más fiscales del Ministerio Público para que la investigación fiscal avance. Cada fiscal tiene 2.000, 3.000 causas, imposible humanamente llevarlos a tiempo. Por lo tanto, ese hacinamiento que uno ve en las cárceles es producto de todo un sistema que tiene que coordinarse. Ahora, no nos pueden expedir al último eslabón de la cadena, al que está en la calle, a las policías municipales, a las policías regionales, a la propia Policía Nacional, al CICPC, que también practica detenciones, a la Guardia Nacional o a cualquier órgano que está en la calle para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, que seamos nosotros los sacrificados o que dejemos de actuar. No podemos dejar de actuar ante un desbordamiento del AMPA. Alcalde, está la situación, es una realidad. Ante ella, ¿qué está haciendo usted? Nosotros hemos primero alertado.
Segundo, le hemos aplaudido al presidente de la República que en la cadena nacional dijo, aquí hay más dinero y ahí vamos a ponerle recursos para construir más centros penitenciarios y rehabilitar a los que existen. Esa es la solución de fondo. La solución de fondo es tener más jueces, la solución de fondo es tener más fiscales, la solución de fondo no es hacinarnos a nosotros. Nosotros estamos, sin ningún lugar a dudas, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir como hemos seguido practicando las detenciones. En este momento, nosotros tenemos capacidad para 24 reclusos. Tengo 18 en este momento dentro de la policía de Baruta. Muy posiblemente ya hoy lleguemos a los 24, con el promedio de detenciones en flagrancia que tenemos nosotros en nuestro municipio. Para el fin de semana estamos colapsados. Para el fin de semana no tenemos. Y tenemos prohibición de la Defensoría del Pueblo, por oficio, de nosotros rebasar nuestra capacidad. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a los delincuentes libres? No los vamos a dejar. Eso sería una irresponsabilidad de parte nuestra. Más bien la gente lo que reclama es más acción, más detenciones, porque caramba, cuando una persona es asaltada, cuando una persona, un malandro, le pone un revólver en la cabeza para quitarle sus pertenencias, o cuando asesinan a alguien, o cuando se produce una violación, o cuando se produce cualquier delito de flagrancia, o para quitarte un BlackBerry te pegan un tiro, nosotros no podemos dejar de actuar. En este escenario vuelvo a preguntarle, ¿qué está haciendo la alcaldía de Baruta? Justamente porque ya se les colapsó prácticamente el calabozo. Se nos va a colapsar para el fin de semana y no solamente a nosotros, a todas las policías. Bueno, van a ver qué van a resolver ellos. Nosotros no somos centro de reclusión y esa orden, le pedimos que reflexione al ministro, esa orden tiene que ser revocada. Esa orden de no enviarlos, nosotros lo ponemos a la orden de los tribunales y los tribunales tienen que decidir el centro de reclusión de quien es detenido en flagrancia o en delitos mayores. Y tampoco podemos aceptar pañitos calientes para que nos colapsen a nosotros. Nosotros lo estamos diciendo con tiempo para que el ministro revoque esa decisión. Incluso el término que le fijó el presidente de la República es excesivo. Para el 1 de septiembre no va a haber policía de este país, municipal o estatal, que no esté completamente colapsada. Así que le pedimos reflexiones, ministra, estamos a la orden para sentarnos en una mesa a buscar soluciones. Busquen un centro alternativo para enviar a los detenidos en este momento, pero no le digan al país que no detengamos gente, que las policías no detengan a quienes estén delinquiendo. Usted nos hablaba de la Asamblea Nacional y nos hablaba de las discusiones que hay allí. Hubo unas leyes del Poder Popular que se aprobaron a finales del año y usted introdujo 6 demandas justamente en el TSJ. ¿Cuál es el estatus? Bueno, el estatus fueron introducidas hace 2 jueves. El jueves pasado fuimos de nuevo y ni siquiera le habían puesto carátula ni número a los expedientes. Estamos esperando que no solamente le pongan carátula, número, sino que la admitan. Y entre tanto sí se dio ayer en la Asamblea en una discusión en la cual pretenden llevarnos a un Estado que parece un torigallo, y me explico. Hablan de un Estado que está en la Constitución, es un Estado donde está dividido territorialmente el país en gobierno nacional, gobiernos estadales, gobiernos municipales, y luego hablan de que están creando un poder paralelo para quitarle competencias y bypassear, como lo dijo Aristóbulo ayer en la Asamblea Nacional, a las gobernaciones y alcaldías para que el gobierno nacional ejerza una hegemonía. Una hegemonía que le quita competencias y recursos a las alcaldías y gobernaciones. Nosotros hemos demandado leyes que han violado los principios fundamentales del texto constitucional. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que eliminó las juntas parroquiales, que eran funcionarios electos de manera directa, secreta y universal por los venezolanos, y que estableció un proceso de asambleas abiertas para elegir a los nuevos miembros en segundo y tercer grado. Eso lo hemos demandado. Y ahora estamos esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie. Mientras tanto, la Asamblea ayer decidió aprobar un acuerdo absolutamente contradictorio, donde dice en primer lugar que esas leyes son constitucionales, pero en segundo lugar dice, eso es el torigallo del que estamos hablando, que se está creando un Estado distinto y paralelo, el Estado del Poder Popular. Bueno, ese Estado del Poder Popular no está en la Constitución. Ese es el torigallo del que estamos hablando. Por eso es que ellos andan siempre en esta absoluta contradicción, en el cual parece un cuerpo de toro, la Constitución, pero tiene una cabeza de gallo rojo, de ese gallo rojo que usaba el Partido Comunista. Porque aquello que no está en la Constitución no se puede hacer.
y ya fue rechazado por los venezolanos en una reforma. Si usted quiere un Estado hegemónico, centralista, no descentralizado, donde desaparezcan las alcaldías, donde desaparezcan las gobernaciones, donde esté un Estado establecido en comunas, usted tiene que reformar o hacer una nueva constitución. Con esta no lo puede hacer. Tanto no lo puede hacer que ellos trataron de modificarla en una reforma y la reforma les dijo no el pueblo venezolano. Entonces se fueron a hacer leyes en la extinta Asamblea Nacional para establecer ese Estado. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto con un ciudadano de a pie? Bueno, cuando va a su alcaldía para pedirle un servicio, el alcalde no tiene los recursos, porque nos quitaron los fondos que establecía la ley anterior para darnos FIDES y LAES, que eran recursos para inversión en cada uno de los municipios. Y cada uno de los alcaldes que nos está escuchando, rojos o no rojos, sabe que esto es verdad. Y establecieron un fondo de compensación territorial que maneja el Consejo Federal de Gobierno, que maneja el vicepresidente de la República. Y ese es el fondo donde hay que presentarle todos los proyectos del país para que éste apruebe recursos o no apruebe recursos. Se lo quitaron a los alcaldes, se lo quitaron a los gobernadores. Y ahora la gente no tiene respuesta inmediata de sus alcaldes y gobernadores porque le quitaron los recursos. Sobre todo en municipios en los cuales, que es la gran mayoría del país, no tienen posibilidades de recaudar sus propias rentas. Y muchos de ellos no hablan porque simplemente no los apoyarían para una reelección dentro de sus propias filas chavistas. Y por eso es que se mantienen en absoluto silencio. Ahora, en algún momento tendrán que hablar, porque cuando no le pueden responder a sus pueblos que los eligió, entonces se tendrán que esconder detrás del escritorio cuando le toquen la puerta y le diga, oye, yo necesito una torrentera, yo necesito una estabilización, yo necesito que me arregle las calles del pueblo, yo necesito que se recoja la basura. Esas leyes quitaron competencias y recursos a las alcaldías, que son electas por el pueblo. Y esas leyes son inconstitucionales, no están dentro del texto constitucional. Por lo tanto, quien debe pronunciarse sobre la constitucionalidad no es la Asamblea Nacional tratando de ratificar lo que ellos ya hicieron. La constitucionalidad le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, de quien esperamos justicia. Muchísimas gracias a Gerardo Blay, alcalde de Baruta, conversando con nosotros esta mañana al Descubierto. Amigos, nosotros nos despedimos.